Imagina que estás en un velorio, rodeado de tu familia, y de repente todo queda en silencio absoluto por exactamente 13 segundos. Cuando el sonido regresa, alguien pregunta por una persona y nadie, absolutamente nadie en esa sala recuerda quién es. Hoy te voy a contar la historia de Dámaso, un hombre que vivió exactamente eso, y lo que descubrió después lo cambió todo. Antes de empezar, si este tipo de historias te atrapan, deja tu like para que el canal siga creciendo. Suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo y comenta abajo de qué país nos estás viendo. Así puedo conocer mejor a la audiencia y traerte contenido cada vez más interesante. Esta historia tiene capas, tiene misterio y sobre todo tiene ese tipo de preguntas que no te dejan dormir tranquilo. No es solo sobre lo que pasó en ese velorio, sino sobre lo que Dámaso encontró después. Documentos extraños, conversaciones que no tienen sentido, fotos con espacios vacíos donde debería haber alguien. Y lo peor de todo es que cada respuesta que encuentra solo trae más preguntas. Te voy a pedir una cosa. Presta atención a los detalles porque nada aquí es casual y al final vas a entender por qué digo esto. Esta historia no te va a dar todas las respuestas, pero te va a dejar pensando mucho tiempo después de que termine. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Nunca había escuchado un silencio así, como si alguien hubiera apretado un botón invisible y desconectado la realidad por completo. Fue en el pasillo del funeral, entre el olor a flores demasiado dulces y el aire acondicionado que zumbaba contra las paredes, cuando todo el ruido del mundo se apagó de golpe. Yo estaba parado cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos, tratando de no pensar demasiado en el hecho de que mi abuela Basilia estaba ahí dentro, en ese ataúd cerrado que ni siquiera quise ver de cerca. Y entonces pasó. 13 segundos exactos en los que no se oyó nada, ni los pasos sobre la alfombra, ni la respiración de nadie, ni siquiera el ruido del aire saliendo por las rejillas del techo. Sentí una presión rara en los oídos, como cuando subes una montaña demasiado rápido, y vi a la gente abrir la boca para hablar, pero no salía nada, solo gestos mudos y caras confundidas. Cuando el sonido volvió, fue como si alguien hubiera subido el volumen de un televisor de golpe, y todos empezaron a hablar al mismo tiempo, nerviosos, haciendo chistes incómodos para disimular el miedo. Pero lo peor no fue el silencio, sino lo que pasó justo después, cuando mi primo Nicanor me agarró del brazo y me preguntó con los ojos muy abiertos, ¿y la Ivania? ¿Dónde está? Todos lo miraron como si estuviera loco, y mi tío Aureliano hasta le dijo que dejara de hacer bromas en un momento así. Pero yo vi la cara de Nicanor y supe que no estaba inventando nada. El problema era que nadie, absolutamente nadie en toda la familia, recordaba quién era Ivania, y cuando Nicanor insistió con más detalles, como que ella tenía el pelo negro y siempre usaba un suéter azul, la gente empezó a alejarse de él como si tuviera algo contagioso. Yo no sabía quién era Ivania tampoco, pero algo en mi cuerpo, algo que no era memoria, sino más bien instinto, me decía que Nicanor tenía razón y que todos nosotros estábamos equivocados. Mi abuela Basilia era de esas personas que mantenían la casa llena de ruido todo el tiempo, como si el silencio fuera una amenaza personal que había que combatir con ventiladores, radios y televisores encendidos sin parar. Yo siempre pensé que eran manías de vieja, cosas raras que la gente mayor hace porque perdió el filtro social y ya no le importa lo que los demás piensen. Así que me burlaba de ella cada vez que iba a visitarla y encontraba 3 aparatos funcionando al mismo tiempo en la sala. Ella nunca me explicó por qué lo hacía, solo me miraba con esa cara seria que ponía cuando no quería discutir y me decía que algún día lo iba a entender, pero yo nunca le presté atención porque creí que era puro drama. Había algo más raro todavía,
Ella dejaba siempre un vaso de agua al lado del radio, como si el aparato fuera una persona que podía tener sed. Y cuando le pregunté por qué hacía eso, me contestó con una frase que en ese momento me pareció absurda, pero que ahora no puedo sacarme de la cabeza. «Para que no se canse», me dijo. Y yo me reí porque pensé que estaba perdiendo la razón, pero ella no se rió conmigo. Solo se quedó mirando el radio con una expresión que parecía miedo disfrazado de cariño. El día del velorio debería haber sido un día triste pero normal. Uno de esos días en los que cruzas la frontera desde El Paso para estar con la familia del otro lado. Aguantas las conversaciones incómodas y luego vuelves a tu vida. Pero desde el principio, algo se sintió mal. No era solo el luto, era otra cosa. Una sensación en el pecho como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no puedes recordar qué. Y esa sensación me siguió todo el día, hasta que pasó lo del silencio. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, no pude dormir porque seguía sintiendo los oídos raros, como si todavía estuvieran esperando que el sonido se apagara otra vez. Así que agarré mi celular y empecé a revisar el video que había grabado durante el velorio. Pensé que tal vez había sido solo cosa mía, una alucinación colectiva causada por el estrés o el calor del funeral, pero cuando llegué a los 13 segundos en el video, me di cuenta de que algo había quedado registrado, aunque no de la forma que esperaba. El audio no se cortaba como un simple mute, sino que se convertía en una textura extraña, como si alguien hubiera grabado el vacío mismo, una especie de estática metálica y hueca que no sonaba a nada natural. Le subí el volumen hasta el máximo y escuché con atención, tratando de encontrar alguna pista, y entonces lo oí, un pitido de tren, largo y lejano, como si viniera desde muy lejos, pero al mismo tiempo estuviera justo ahí, en medio del pasillo. Eso no tenía ningún sentido porque el funeral quedaba lejos de las vías del tren, en una zona donde nunca pasaban trenes a esa hora, así que busqué en internet los horarios y las rutas y confirmé que no había ningún tren registrado en ese momento. Le mostré el video a mi hermana y ella me dijo que estaba buscando problemas donde no los había, que el luto me estaba haciendo ver cosas raras, pero cuando le pregunté si ella también había sentido el silencio, se quedó callada por un momento demasiado largo antes de cambiar de tema. Al día siguiente fui a la casa de mi abuela para ayudar a empacar sus cosas, y fue ahí donde empecé a notar que algo más estaba mal, algo que iba más allá del silencio o del nombre de Ivania. Encontré un álbum de fotos viejo, de esos que tienen las páginas de cartón grueso y las esquinas doradas, y cuando lo abrí, vi que había espacios vacíos en varias páginas, como si alguien hubiera arrancado las fotos pero sin dejar rastro. No había rasgaduras ni marcas de pegamento arrancado, solo espacios limpios y perfectos donde debería haber algo, pero no había nada. Y lo más perturbador era que esos espacios tenían formas, siluetas borrosas que parecían el contorno de una persona parada junto a otros familiares. Revisé mi celular buscando mensajes viejos, esos chats familiares donde siempre hay discusiones tontas sobre quién lleva qué a la cena de Navidad, y encontré algo que me heló la sangre. Había respuestas mías dirigidas a alguien cuyo nombre aparecía solo como contacto, sin número y sin foto de perfil. En uno de esos mensajes yo le decía, trae el suéter azul que hace frío, y eso me golpeó como un puñetazo en el estómago porque era exactamente lo que Nicanor había dicho sobre Ivania. Pero yo no recordaba haber escrito ese mensaje ni a quién se lo había mandado. Intenté buscar más información sobre ese contacto, pero era como si el sistema lo hubiera borrado a medias, dejando solo las conversaciones como fantasmas digitales de algo que ya no existía del todo. Esa misma tarde, mi tío Aureliano llegó a la casa enojado y confundido, diciendo que había habido 2 funerales esa semana,
que él recordaba claramente haber ido a 2 ceremonias con 2 ataúdes y 2 salas diferentes. Le preguntamos quién era la otra persona que había muerto, y él se quedó mirando al vacío con la boca abierta, tratando de recordar, hasta que finalmente dijo con una voz rara: «No sé, pero estoy seguro de que había alguien más». Mi familia empezó a tratarlo como si estuviera perdiendo la cabeza por el dolor, pero yo vi la frustración en sus ojos y reconocí esa sensación de saber algo sin poder demostrarlo, como cuando te despiertas de un sueño y sabes que era importante, pero no puedes recordar los detalles. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando, me miraban con lástima o con fastidio, como si yo fuera el problema y no el hecho de que la realidad se estaba desarmando frente a nosotros. Decidí quedarme en la casa de mi abuela unos días más, durmiendo en el sofá y revisando cada rincón, cada papel y cada objeto que ella había dejado, buscando algo que me explicara qué estaba pasando. Fue en el tercer día cuando encontré la caja en el fondo del armario de su cuarto, una caja de metal vieja con documentos doblados y amarillentos que olían a humedad y a tiempo. Adentro había papeles de todo tipo, recibos antiguos, cartas escritas en español con una caligrafía perfecta que ya nadie usa, y un documento de cartorio que parecía haber sido guardado con mucho cuidado, porque estaba en mejor estado que todos los demás. Era una cesión de derechos firmada décadas atrás, con sellos oficiales y firmas ilegibles, y mencionaba un acuerdo entre mi abuela y una empresa ferroviaria que ya no existía con ese nombre, pero que todavía operaba bajo otra razón social. Leí el documento completo tratando de entender el lenguaje legal lleno de palabras rebuscadas y cláusulas extrañas, y entonces vi una frase que no tenía ningún sentido en un contrato normal: «El ruido será pagado con lo que más pesa en un apellido». Me quedé mirando esa línea durante minutos, releyéndola una y otra vez, tratando de encontrarle lógica. Y fue entonces cuando todo empezó a encajar de una forma horrible y perfecta al mismo tiempo. Mi abuela no mantenía los aparatos encendidos por manía ni por miedo a la soledad. Lo hacía como defensa, como si el ruido constante fuera un pago que tenía que hacer para proteger algo o a alguien de ser borrado. Pero la frase no explicaba cómo funcionaba ni por qué. Solo dejaba claro que había un sistema, una transacción, algo que intercambiaba sonido por otra cosa. Y esa otra cosa tenía que ver con el peso de un apellido, con la memoria colectiva de una familia. Revisé el resto de los papeles buscando más información, pero me di cuenta de que faltaba algo. Había un espacio donde debería haber otra hoja, y los números de páginas saltaban del 4 al 6 sin explicación. Alguien había arrancado la página 5, o tal vez nunca estuvo ahí, y yo tenía la horrible sensación de que esa página era la que contenía las respuestas reales, las que mi abuela no quiso o no pudo dejar escritas. Esa noche decidí hacer lo mismo que ella había hecho durante años. Llené la casa de ruido, encendí todos los radios, todos los ventiladores, dejé la televisión a todo volumen y hasta puse música en mi celular, creando una pared de sonido que vibraba en las paredes. Pensé que si seguía las reglas que mi abuela había seguido, podría detener lo que fuera que estaba pasando. Podría evitar que otra persona fuera borrada de la memoria de todos. Pero el universo tenía otros planes. A eso de las 11 de la noche, hubo un microapagón en todo el barrio, una de esas fallas eléctricas rápidas que duran apenas unos segundos, pero que apagan todo al mismo tiempo. Y en esos segundos, mientras todos los aparatos se callaban de golpe, el silencio regresó, denso y absoluto, presionando contra mis oídos como si tuviera peso físico. Esta vez fue peor porque estaba solo, sin nadie más para confirmar que estaba pasando de verdad, y sentí mi corazón latiendo tan fuerte que dolía, pero no podía escucharlo, no podía escuchar nada.
Cuando la luz volvió y el ruido se reactivó como una avalancha de sonidos superpuestos, me quedé sentado en el sofá temblando, revisando mi celular, mirando las fotos, repasando nombres en mi cabeza, tratando de confirmar que nadie había desaparecido. No encontré una respuesta clara, pero había algo diferente, una pequeña incoherencia que no podía ubicar con precisión. Como cuando cambias algo de lugar en tu casa y tu cerebro sabe que algo está mal, pero no puede decirte qué. Estaba todavía intentando calmarme cuando alguien tocó la puerta. Y cuando abrí, me encontré con un policía parado en el porche con una bolsa de evidencias en la mano. Me dijo que habían encontrado algo cerca de las vías del tren, del lado de El Paso. Una cartera vieja con documentos y recibos que tenían el apellido Montalbán. Y querían saber si yo conocía al dueño o si había reportado algo perdido. Le dije que no había perdido nada, pero cuando me mostró el contenido de la bolsa, vi algo que hizo que se me secara la boca. Un recibo antiguo con el logo de la misma empresa ferroviaria que aparecía en el documento de mi abuela. Y había otra cosa, una etiqueta de propiedad atada a la cartera con un alambre delgado. Y en esa etiqueta estaba escrito con tinta negra: Casa San Pedro, San Antonio, TX. El policía no me dio más explicaciones. Solo me preguntó si el nombre San Pedro me sonaba de algo. Y yo le dije que no con demasiada rapidez, porque en realidad sí me sonaba, pero no sabía de dónde. Cuando se fue y cerré la puerta, volví corriendo a la caja de documentos y busqué entre los papeles hasta que lo encontré. En una de las páginas del contrato, justo en la esquina superior, había una anotación pequeña que mencionaba otro apellido como parte asociada. El apellido era San Pedro, pero no había más información, solo ese nombre escrito con lápiz y medio borrado, como si alguien hubiera intentado eliminarlo, pero no lo hubiera logrado del todo. Y justo donde debería estar la siguiente referencia a ese apellido, estaba el espacio vacío de la página que faltaba, la página 5 que alguien había arrancado o que había desaparecido como tantas otras cosas en esta historia. Me senté en el suelo de la sala rodeado de papeles viejos y ruido artificial, y por primera vez en mi vida sentí un miedo que no era a morir, sino a algo peor, a ser borrado, a que un día el mundo decidiera que yo nunca había existido y nadie fuera capaz de recordarme. No era solo el miedo a la muerte, era el miedo a la inexistencia retroactiva, a que alguien buscara mi nombre en el futuro y solo encontrara espacios vacíos en álbumes y contactos sin número en celulares olvidados. Pensé en Ivania, quienquiera que hubiera sido, y me pregunté si ella había sentido esto antes de desaparecer, si había tenido un segundo para darse cuenta de que estaba siendo borrada, o si simplemente había dejado de existir sin siquiera saberlo. Pensé en mi abuela y en todos esos años viviendo rodeada de ruido, pagando algo que yo no entendía con la única moneda que tenía, y sentí una ola de culpa tan grande que casi no podía respirar. Yo me había burlado de ella, había pensado que estaba loca, y todo ese tiempo ella estaba protegiéndonos de algo que ni siquiera podíamos ver, algo que cobraba con memoria y existencia. Esa noche tomé una decisión. No iba a vivir como ella, rodeado de ruido y miedo, esperando a que el silencio viniera a cobrar lo que fuera que mi familia debía. Iba a irme de esa casa, iba a vender todo, iba a cortar con ese apellido si era necesario, porque no podía vivir como rehén de un contrato que ni siquiera entendía. Pero antes de irme, necesitaba saber algo más. Necesitaba entender qué tenía que ver San Antonio con todo esto, qué era la Casa San Pedro y por qué una cartera con ese nombre había aparecido cerca de las vías justo después del segundo silencio. Busqué en internet todo lo que pude sobre ese apellido y esa ciudad, pero no encontré nada relevante, solo resultados genéricos y páginas de redes sociales de gente que no parecía tener nada que ver con esto.
Era como si la información estuviera ahí, pero escondida detrás de una capa invisible que yo no sabía cómo atravesar, como si alguien hubiera borrado los rastros importantes y dejado solo las sobras. Guardé todos los documentos en una mochila, apagué todos los aparatos por última vez y me quedé parado en medio de la sala escuchando el silencio natural de la casa. Ese silencio que no era amenaza, sino simplemente ausencia de ruido. Y justo cuando estaba por salir, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un pitido de tren a lo lejos, suave pero inconfundible, viniendo de una dirección donde no había vías. No era un sonido real, o al menos no era un sonido que los demás pudieran escuchar. Era algo que estaba dentro de mi cabeza, o tal vez en algún lugar entre la realidad y la memoria. Salí de la casa sin mirar atrás y conduje de regreso a El Paso con las ventanas abiertas y el radio apagado, dejando que el viento llenara el silencio con su propio ruido caótico y seguro. No sé si logré escapar de lo que sea que persigue a mi familia. No sé si el simple hecho de irme es suficiente para romper el contrato que alguien firmó hace décadas. Pero sé que no puedo vivir como mi abuela vivió, rodeado de aparatos encendidos y miedo constante, esperando a que los 13 segundos lleguen otra vez. A veces, cuando estoy solo en mi departamento nuevo, en un edificio del otro lado de la ciudad donde nadie conoce mi apellido, escucho ese pitido de tren otra vez. Y cada vez que lo escucho me pregunto si Ivania también lo escuchó antes de desaparecer, si supo que algo estaba mal, o si simplemente dejó de existir entre un segundo y el siguiente. No sé quién era Ivania, pero sé que el silencio sabe quién soy yo, y eso es suficiente para no dormir bien nunca más. La cartera con la etiqueta de Casa San Pedro sigue en algún lugar de la estación de policía, esperando a que alguien la reclame, pero yo no voy a ser esa persona. Porque si algo aprendí de todo esto es que hay cosas que es mejor no buscar. Hay respuestas que es mejor no encontrar y hay apellidos que es mejor olvidar antes de que ellos te olviden a ti primero. Pero cada vez que cruzo la frontera y veo las vías del tren a lo lejos, me pregunto cuántas personas más están pagando contratos que no firmaron y cuántos silencios faltan antes de que alguien finalmente entienda qué es lo que estamos pagando y por qué. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué misterio esconde la familia San Pedro en esa casa de San Antonio? Entonces, mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.